Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es el Arriba Desnudo a fondo. Hoy es un video especial porque voy a invitarles a firmar un manifiesto. Un manifiesto que curiosamente tiene que ver con lo que hablamos durante tantos años ya en este canal sobre pensamiento crítico, sobre ciencia, sobre combate a las pseudociencias, sobre rechazo al pensamiento irracional, al pensamiento visceral, porque hoy el fascismo regresa. Y algunas personas, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, me han dicho: exageras, no es fascismo, el fascismo es lo que hacía Mussolini, no es exactamente igual a la Italia de Mussolini o a la Alemania de 1934 o 36. Pero no necesita ser idéntico para ser fascismo, y cada vez más personas están convencidas que estamos viviendo un riesgo de una involución. Los que ayer vendían caras de Belmes, platillos volantes, monstruos y fantasmas diversos, y que algunos consideraban totalmente inofensivos, otros no estábamos de acuerdo, hoy salen a la palestra, defienden a todo tipo de gobiernos autoritarios y gritan: bueno, iba a decir una cosa muy reflexiva: ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Pero preparándose para destruir tu libertad y la mía, porque las vivas a la libertad son solo para la libertad de ellos. Hace más de 100 años, un grupo de intelectuales italianos escribieron un manifiesto antifascista. Y algunos otros intelectuales, sobre todo científicos, han sentido que es el momento de hacer otro manifiesto antifascista, sobre todo siendo un hecho que la academia, la inteligencia, la ciencia son objetivos fundamentales del fascismo actual. El antivacunismo rampante, la cancelación de programas de investigación de todo tipo, la negación de hechos patentes como la pandemia de la COVID-19 o el cambio climático, el rechazo al conocimiento, el desprecio a la universidad, todo ello conforma parte de lo mismo, de un embate autoritario, populista y muy peligroso. Quienes redactaron este manifiesto, al cual yo ya me he adherido, señalan que esta carta es una denuncia colectiva de las amenazas crecientes a la academia y al pensamiento libre que presentan los regímenes autoritarios o que tienden al autoritarismo. En momentos como este nos dicen: la fortaleza no solo está en gestos aislados, sino en estar unidos con claridad y valor. En todo el mundo el autoritarismo se está extendiendo rápidamente. En país tras país la comunidad académica encuentra amenazas crecientes. Primero, son objeto de burlas como elitistas o ideológicos y después son activamente reprimidos. Estamos viendo un patrón coordinado: censura de la investigación, castigo del pensamiento diferente, desfinanciamiento de disciplinas completas y una presencia verdaderamente escalofriante y represión en los campuses universitarios. Esto no es teórico. Se está echando a miembros de los cuerpos docentes por sus puntos de vista políticos. Se está acosando y criminalizando a los alumnos por protestar y el espacio intelectual de la crítica se está encogiendo a gran velocidad. En momentos clave como el que estamos viviendo, sigo leyendo lo que nos dicen los creadores de este manifiesto: el silencio nunca es neutral. Las personas en el poder lo interpretan como consentimiento y las personas que son sus víctimas lo ven razonablemente como una traición. Si no levantamos las voces ahora, podemos encontrar muy pronto que habremos perdido la capacidad de hablar del todo. La carta abierta que firmamos está en la tradición del manifiesto de los intelectuales antifascistas de Benedetto Croce de 1925, que se publicó no cuando el fascismo estaba emergiendo, sino cuando ya había tomado el poder. Croce y los demás que firmaron esta carta no eran agitadores, eran el código moral de la vida escolar italiana, y aún así hablaron contra el sistema. Hoy estamos en un cruce de caminos similar. La carta abierta renovada es más que un gesto simbólico, es un rechazo colectivo a guardar silencio. A fecha de hoy, 14 de junio de 2025, más de 400 académicos de más de 30 países, incluyendo a 31 ganadores del Premio Nobel, han firmado una carta abierta advirtiendo contra el resurgimiento mundial del autoritarismo. Me parece importante lo que mencionan a continuación, porque si no, no estaría yo probablemente allí. Esta no es una coalición de un solo color ideológico.
Estos académicos están en desacuerdo, a veces de modo vigoroso, sobre teorías de economía, interpretaciones históricas y culturales o la aplicación de los métodos científicos y el análisis de datos. Lo que une a todos los firmantes es un compromiso con los valores democráticos centrales, el Estado de Derecho, nacional e internacional, la independencia del Poder Judicial y de la prensa, la autonomía de las instituciones de la cultura, la ciencia y la educación superior, el papel central de la evidencia y el conocimiento en la vida pública y la dignidad inviolable de todo ser humano, sin importar su origen, identidad o creencias. Esta iniciativa está siendo coordinada por Manifesto di Londra, un colectivo fundado en 2017 en Londres por un grupo de italianos para ofrecer una plataforma para la implicación política colectiva, inclusiva y participativa más allá de líneas partidistas y de dinámica electoral. Como ciudadanos de Italia nos dicen, un país que nunca ha enfrentado completamente su pasado fascista y, una y otra vez a lo largo de las últimas 3 décadas, ha servido como laboratorio de la ultraderecha mundial, sentimos una fuerte responsabilidad de compartir las lecciones que aprendimos del pasado de nuestro país. La carta nació en respuesta a los estremecedores acontecimientos de principios de 2025 en los Estados Unidos, donde tácticas que ya han experimentado con diferente intensidad los líderes autoritarios en Italia, Hungría, Polonia, Israel, Brasil, India o Turquía, de pronto se desplegaron todos a la vez. La velocidad a la que esto ha escalado, una estrategia explícita de inundar la zona, dejó a muchos asombrados e incapaces de montar una respuesta coordinada. Aún peor, incluso las instituciones que durante mucho tiempo se consideraron bastiones de la resistencia y resiliencia democrática, como universidades de clase mundial, firmas legales prominentes, miembros de la oposición política y algunos sindicatos, intentaron alinearse con el nuevo poder, rindiéndose. La solidaridad se fracturó. Quienes se vieron como objetivos de estos ataques quedaron solos y otros se aferraron a la ilusión de que el silencio podría ser que a ellos no los tocaran. Es entonces cuando pensamos en la Carta de los Intelectuales Antifascistas, publicada en múltiples periódicos italianos el 1 de mayo de 1925. Esa carta era una refutación directa a un manifiesto de intelectuales fascistas que estaban intentando afirmar que el fascismo era el cumplimiento del destino histórico de Italia, un tropo fascista clásico. Para 1925 Mussolini ya estaba en el poder. Negarle al fascismo sus fingidas raíces antiguas y hacerlo en las primeras planas de los principales periódicos de Italia era un riesgo. Y es exactamente lo que Benedetto Croce, Giovanni Amendola, Luigi Einaudi, Eugenio Montale y muchos otros hicieron. Entendieron lo que muchos hoy todavía olvidan. La tentación de guardar silencio no funciona. Así, en abril de 2025, mientras los líderes autoritarios de todos los continentes se sentían envalentonados por los acontecimientos en los Estados Unidos, sentimos que era el momento de invocar al espíritu de Croce. La carta tiene 2 objetivos. El primero es identificar la agresión política por lo que es, mientras discutimos cuál es la etiqueta correcta que debemos usar: ultraderecha, autoritaria, fascista, cercana al fascismo. Estas fuerzas comparten características clave que deben ser reconocidas y a las que hay que oponerse activamente. El segundo es reafirmar que los movimientos autoritarios, oligárquicos o cercanos al fascismo no dejan espacio para el compromiso. Desean el poder y no lo comparten. En tal contexto, el cumplimiento y el silencio a cambio de la supervivencia no es preservación, es complicidad. Esto es verdad a nivel nacional, así como a nivel internacional. El apaciguamiento siempre fracasa. Si las instituciones democráticas y los cuerpos internacionales no son defendidos vigorosamente cada vez que son atacados, la erosión de los derechos humanos y la normalización de la represión, la violencia y la limpieza étnica se vuelven inevitables. Es un momento de peligro mundial, pero también de responsabilidad mundial. Tomamos nuestra fuerza de la historia porque sus lecciones son claras. El autoritarismo prospera sobre el miedo, el aislamiento y el silencio, y titubea cuando se le enfrenta con claridad, valentía y resistencia colectiva. Ahora como entonces debemos optar por no quedarnos callados. Puede usted ponerse en contacto con los redactores del manifiesto en esta dirección de correo electrónico que también encontrará en la descripción de este vídeo. La carta está disponible en varios idiomas y yo me enteré de ella precisamente a través de uno de los grandes intelectuales
públicos de nuestra época, que es Steven Pinker. Voy a leer la versión en español de la carta, quizás ilustrando algunos de sus conceptos, pero sin cambiar ni una coma. El 1 de mayo de 1925, con Mussolini ya en el poder, un grupo de intelectuales italianos denunció públicamente el régimen fascista en una carta abierta. Los firmantes, científicos, filósofos, escritores y artistas tomaron posición en defensa de los principios fundamentales de una sociedad libre: el Estado de Derecho, la libertad personal y la independencia del pensamiento, la cultura, el arte y la ciencia. Su desafío abierto ante la brutal imposición de la ideología fascista, asumiendo un gran riesgo personal, demostró que la oposición no solo era posible, sino necesaria. Hoy, 100 años después, la amenaza del fascismo ha regresado y debemos reunir ese coraje para enfrentarlo nuevamente. El fascismo surgió en Italia hace un siglo, marcando el inicio de las dictaduras modernas. En pocos años se extendió por Europa y el mundo, adoptando distintos nombres, pero manteniendo formas similares. Dondequiera que tomó el poder, socavó la separación de poderes en favor de la autocracia, silenció a la oposición mediante la violencia, controló a la prensa, frenó el avance de los derechos de las mujeres y aplastó las luchas de los trabajadores por la justicia económica. Inevitablemente, contaminó y deformó todas las instituciones dedicadas a la ciencia, la educación y la cultura. Su culto a la muerte exaltó la agresión imperialista y el racismo genocida, desencadenando la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la muerte de decenas de millones de personas y crímenes contra la humanidad. Al mismo tiempo, la resistencia al fascismo y a sus múltiples ideologías afines ofreció un terreno fértil para imaginar formas alternativas de organización social y relaciones internacionales. El mundo que surgió de la Segunda Guerra Mundial, con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los fundamentos teóricos de la Unión Europea y los argumentos jurídicos contra el colonialismo, siguió marcado por profundas desigualdades. Sin embargo, representó un intento decisivo de establecer un orden jurídico internacional, una aspiración a una democracia y una paz globales basadas en la protección de los derechos humanos universales, no solo civiles y políticos, sino también económicos, sociales y culturales. El fascismo nunca desapareció, pero durante un tiempo fue contenido. Sin embargo, en las últimas 2 décadas hemos presenciado una nueva ola de movimientos de extrema derecha, frecuentemente con rasgos claramente fascistas. Ataques a las normas y a las instituciones democráticas, nacionalismo fortalecido entrelazado con retórica racista, impulsos autoritarios y agresiones sistemáticas contra los derechos de quienes no encajan en una autoridad tradicional falsa, basada en la normatividad religiosa, sexual y de género. Estos movimientos han resurgido en todo el mundo, incluso en democracias duraderas, donde la frustración generalizada ante la incapacidad política para abordar las desigualdades y la exclusión social ha sido explotada nuevamente por nuevas figuras autoritarias. Fieles al viejo guión fascista, bajo el velo de un mandato popular ilimitado, estas figuras socavan el Estado de Derecho nacional e internacional, atacan la independencia del Poder Judicial, de la prensa, de las instituciones culturales, de la educación superior y de la ciencia. Incluso intentan destruir datos esenciales e información científica. Fabrican hechos alternativos e inventan enemigos internos, convierten preocupaciones de seguridad en armas para consolidar su poder y el del 1% ultrarrico, ofreciendo privilegios a cambio de lealtad. Este proceso se acelera mientras la disidencia es cada vez más reprimida mediante detenciones arbitrarias, amenazas de violencia, deportaciones y una campaña incesante de desinformación y propaganda operada con el respaldo de magnates de medios tradicionales y redes sociales, algunos simplemente complacientes, otros abiertamente entusiastas del tecnofascismo. Las democracias no son perfectas. Son vulnerables a la desinformación y aún no son lo suficientemente inclusivas. Sin embargo, por su propia naturaleza, ofrecen un terreno fértil para el progreso intelectual y cultural y, por tanto, siempre tienen el potencial de mejorar. En las sociedades democráticas pueden ampliarse los derechos humanos y las libertades, las artes pueden florecer, los descubrimientos científicos prosperar y el conocimiento crecer.
Otorgan la libertad de discutir ideas y cuestionar estructuras de poder, de proponer nuevas teorías incluso cuando resultan incómodas culturalmente, algo esencial para el avance humano. Las instituciones democráticas ofrecen el mejor marco para abordar las injusticias sociales y la mejor esperanza de cumplir las promesas de la posguerra de derecho al trabajo, a la educación, la salud, la seguridad social, la participación en la vida cultural y científica y los derechos colectivos de los pueblos al desarrollo, la autodeterminación y la paz. Sin ello, la humanidad se enfrenta al estancamiento, al crecimiento de la desigualdad, a la injusticia y a la catástrofe, en particular a la amenaza existencial de la emergencia climática que la nueva ola fascista niega. En nuestro mundo hiperconectado, la democracia no puede existir en aislamiento. Así como las democracias nacionales necesitan instituciones fuertes, la cooperación internacional depende de la aplicación efectiva de principios democráticos y del multilateralismo para regular las relaciones entre naciones y de procesos inclusivos con múltiples actores para movilizar una sociedad saludable. El Estado de Derecho debe extenderse más allá de las fronteras, garantizando que se respeten los tratados internacionales, las convenciones sobre derechos humanos y los acuerdos de paz. Si bien la gobernanza mundial actual y las instituciones internacionales deben mejorar, su erosión en favor de un mundo regido por la fuerza bruta, la lógica transaccional y el poder militar es un retroceso hacia un área de colonialismo, sufrimiento y destrucción. Como en 1925 nosotros, científicos, filósofos, escritores, artistas y ciudadanos del mundo, tenemos la responsabilidad de denunciar y resistir el resurgimiento del fascismo en todas sus formas. Hacemos un llamado a todos quienes valoran la democracia a actuar defendiendo las instituciones democráticas, culturales y educativas, denunciando los abusos contra los principios democráticos y los derechos humanos, rechazando la obediencia preventiva, uniéndose a acciones colectivas, locales e internacionales, boicoteando y haciendo huelga cuando sea posible, haciendo que la resistencia no pueda ser ignorada y que su represión sea costosa. A defender los hechos y las evidencias, a fomentar el pensamiento crítico y a comprometerse con sus comunidades desde esta base. Esta es una lucha continua. Que nuestras voces, nuestro trabajo y nuestros principios sean un baluarte frente al autoritarismo. Que este mensaje sea una renovada declaración de rebeldía. Termina así esta carta, que como digo, ya he firmado yo y como creo, debía firmar usted. Son tiempos difíciles, son tiempos inesperados. Cuando parecía que el mundo tenía una determinada estabilidad, se empiezan a caer las paredes y empiezan a ocurrir cuestiones que no se podían haber previsto quizás claramente, de manera generalizada. Pero siempre hay que recordar una cosa. Las dictaduras, las tiranías, las autarquías, el autoritarismo, siempre han perdido la pelea. Han hecho muchísimo daño, sin duda alguna, y han dejado cicatrices profundísimas en muchas sociedades, pero nunca han logrado sobrevivir. Los avances del conocimiento humano, del pensamiento humano, de la moral humana, del reconocernos como iguales todos pese a nuestras diferencias superficiales, van haciendo imposible que una sola persona, como los antiguos reyes o emperadores, como los antiguos zares, como los antiguos tiranos, como los antiguos dictadores, puedan realmente controlar la totalidad de una sociedad durante mucho tiempo. Pero la mejor forma de evitar que los autoritarismos y las dictaduras se queden por lo menos tiempo suficiente para generar cicatrices profundas es rechazándolas todos ya. Sí, muchas veces dicen cosas que suenan atractivas, pero siempre hay que pensar el precio que suelen pagar las sociedades, las colectividades, las naciones por hacerle caso a esas vanas promesas populistas, demagógicas y siempre falsas del autoritarismo. Piense usted cuidadosamente en el precio que realmente tiene el silencio ante las acciones de los nuevos fascistas, de los que tienen mucho poder o de los que tienen todavía poco poder o de los que apenas están buscando el poder en uno u otro país.
si lo analiza con cuidado, si recuerda lo que han costado las tiranías en el pasado, en dolor, en sufrimiento, en retroceso, en oportunidades perdidas, en lágrimas, estoy bastante seguro que se dará cuenta de que es un precio demasiado alto y que es mejor que levantemos la voz. ¿No cree usted?